Programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz Indo-Afroamericano del Movimiento Patria Soberana por Radio Rebelde AM 1570. Buenas noches a todos, todas y todes, a la gran audiencia que tenemos, que nos sigue, nos aguanta. Aquí estamos con el programa Pensamiento Crítico y Memoria. Hoy el tema es gravedad institucional, tierra y soberanía. Nada más ni nada menos. Quienes está hablando es Zulma Gómez y también la otra compañera de conducción es Nélida Soto. Las dos estamos en Buenos Aires, vía Meet. Y tenemos grandes invitados hoy, entre ellos, aquí estábamos Daniel Barrios, profesor universitario, comunicador. También está invitado Crescencio Cobo, muralista, dirigente político y social, coordinador de Proyecto Cultural Maíz Chile. Además, Fernando Pérez Aramayo, que es politólogo, recibido en la Universidad de El Salvador, y comunicador. Y el doctor Eduardo Barcesat, quien es abogado constitucionalista, profesor consulto de la UBA y constituyente en 1994. Ahora le pasamos, estamos teniendo, Nélida, una información, una llamada. Sí. Bueno, estamos teniendo una llamada y ahora ella les va a comunicar la noticia. Gracias. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Hola, Daniel, hola a todos. Bueno, hola, Dayana, un gusto que estemos otra noche más acá acompañándonos con tu excelente trabajo. Gracias por ello y aguantarnos. Pasa una cuestión, es de público conocimiento que nosotras tenemos es 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, en situaciones de lawfare grave, y que justamente ahora se está presentando la situación en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud de que la justicia argentina ha ratificado la sentencia de la habilidad total de lo que fue ese juicio sobre la problemática de corrupción en vialidad. Y bueno, el equipo de la doctora Kirchner, vamos a decir de Cristina, para que nos quede más claro, está integrada por el doctor Beraldi, y a ese equipo se han unido Javier Borrego Español, Rafael Balín Brasil, que es quien lo hizo la defensa de Lula en el caso de Lavallato. Así que bueno, nosotros teníamos a Eduardo Barcesat, un maestro de muchos de nosotros, y justamente me ha llamado diciendo que no puede porque está acompañando así de urgencia este tipo de cuestiones. Obviamente es un equipo internacional el que estamos integrando todo esto. Así que es importante tener claro que nunca más actual la gravedad institucional que estamos viviendo nosotros al tener un poder judicial que no acepta sus errores, sino que los aumenta, los incrementa y los reafirma con sentencias totalmente nulas, de nulidades absolutas, y haciendo hincapié en la vigencia de lo que es la aberración más aberrante del ordenamiento jurídico, como son los lawfare, que es el invento mejor llevado adelante para desacreditar
y generar causas falsas sobre situaciones inexistentes, obviamente. Así que bueno, nos encontramos con esto, quienes somos garantistas del derecho, totalmente consustanciados en que disculpamos a nuestro querido Eduardo Barcesat, y bueno, quedará para otra oportunidad su presencia y tomaremos lo que es la gravedad institucional con los compañeros que estamos acá y todo lo que es tierra, el próximo 6 de agosto se trataría en nuestro Congreso la situación sobre tierras argentinas y las negociaciones con extranjeros, la extranjerización o no de las tierras, y qué implica esto con la soberanía y que tenemos que defenderlas total y absolutamente. Así que bueno, vamos a seguir. Bienvenido, Daniel. Te damos la palabra para que te presentes vos, querido compañero. ¿Qué tal? Con las buenas noches a ambas, y agradecido por la invitación de siempre estar con ustedes. Me sumo a lo que decís respecto a lo que nuestra señora expresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, está viviendo en estos momentos y desde hace unos años. Y observo que hoy, durante el día, muchos medios afines al actual gobierno estuvieron restando la importancia a lo que puede hacer el Comité Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, de Naciones Unidas. Y realmente esto es saber muy poco, porque la Constitución Nacional adopta como propia los tratados internacionales, y en el caso de que atendiese la posición de la expresidenta, está obligado el Estado Nacional a atender esa recomendación y revisar la sentencia, que no solo nosotros lo vemos como algo excesivo, sino que al margen de excesivo y de impedir ejercer el derecho ella a presentarse como candidata y nosotros a elegirla como nuestro representante, o sea, es un derecho de doble vía el que están violentando el Estado Nacional a través de esta justicia. Como te decía, está obligado el Estado a revisar esta cuestión. No es algo simbólico, no es algo declamativo, es algo jurídico y de un peso muy, muy, muy relevante, y lo hemos visto en varias cuestiones en América Latina, por ejemplo, en resarcimientos de los estados a víctimas de persecuciones, a víctimas de conculcación de derechos, que este sería el caso, por ejemplo. Así que a mí me parece perfecto, valoro lo que la eminencia que vamos a tener con nosotros, el doctor Barcesat, está haciendo, y destaco que no es algo simple y sencillo, es algo con peso específico propio y que realmente lo que puede llegar a hacer es darnos a todos nosotros la posibilidad de ejercer el derecho de elegir a nuestros representantes, que una de ellas hoy nos está impedido por la acción de la justicia, y haciendo caso a algo que inicia en 2014, que es esa reunión que hubo en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, en donde representantes de América Latina de los gobiernos de derecha fueron a recibir órdenes, instrucciones de cómo iba a actuar la justicia contra nuestros representantes. Recordemos los casos de Lugo en Paraguay, de Correa en Ecuador, de Lula en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner, Milagros Salas y algún otro militante más en la Argentina. Y seguramente si nos ponemos el caso de Evo en Bolivia, 1000 ejemplos relacionados con una misma práctica, y esta práctica fue refrendada por una política y una normativa de la OTAN, sí, precisamente, en septiembre de 2022, donde decían que parte de la guerra se libraba en un sexto tipo de guerra, que es la guerra cognitiva, y tiene que ver con doblegar al enemigo. Nosotros, levanto la mano, desde las redes sociales, la mente, lo que leen y lo que escuchan. Así que, de nuevo, para cerrar, valoro lo que el profe Eduardo Barcesat está haciendo, y esperemos recibir las noticias de un breve.
Gracias, Daniel. Vemos que pudo entrar ahora Crescencio Cobo, que ya lo hemos presentado. Le vamos a dar la palabra para que él mismo también se comunique con nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, Adelante. saludarlos a todos y todos. Es un agrado estar acá. Y bueno, acá estoy para que hablemos de lo que realmente está pasando en América Latina y en el mundo en realidad. En América Latina es la profundidad de la doctrina Monroe, el cual nos tiene, digamos, con una realidad muy pareja con todos los países, en cual está la política de la zanahoria y el garrote, ¿no es cierto? Y especialmente en Chile, que partió muy rápido, con una mega reforma en cual beneficia claramente a los más ricos, recortándole los impuestos y realizando recortes a la clase media, a los más necesitados, a los pensionados, a la educación, a la salud. Digamos, donde pueden hacer recortes, lo están haciendo. Y entraron con un relato mentiroso al gobierno, hablando de seguridad. Y lógico, ellos manejan los medios y la gente creyó. Ganaron con un 58% en Chile. Una derecha pinochetista que entraron al gobierno no con los tanques, pero entraron con mega reformas, mentiras y ofreciendo el paraíso para los chilenos y el trabajador, el más humilde, creyó en este gobierno, po. Y los tenemos ahí, digamos que viendo que nos genera recorte en todos lados, que encarece todo, que es más difícil llegar a fin de mes. Antes se llegaba así rasguñando, ahora no se llega. Se ve situaciones que hay una gran cantidad de gente buscando trabajo. La tecnología ha generado también un desempleo. Y lógico que están por ser disminuyendo, eliminando los beneficios adquiridos como la indemnización por año de servicio, aumentando las horas de trabajo después que se logró implantar las 40 horas. Entonces, y tratando de privatizar la minería del cobre, de lo que queda, que es de Chile, digamos, tenemos un 74% a un 76% que son de transnacionales, y Chile mantiene el sueldo de Chile, digamos, ahí se sale un royalty, un porcentaje para los municipios. Entonces, con este recorte además se le hicieron beneficios, se recortaron todas las contribuciones de bienes raíces que pagan sobre la propiedad los más ricos, dejando a los municipios con un ingreso completamente debilitado. Y bueno, estamos tratando de poder enfrentar esta situación, pero tenemos una central única que está lenta, en cual no hay realmente un peso específico para enfrentar a este gobierno, a pesar de las movilizaciones de los estudiantes y los estudiantes empezando a trabajar con la Central Única de Trabajadores para generar movilizaciones, porque en el Parlamento no tenemos mayoría, digamos, ver que eso fue un elemento fundamental en este momento, que es una mayoría circunstancial. Y producto de que los partidos progresistas y de izquierda no llevaron lista única. Se separó un porcentaje de los más chicos, pero ese porcentaje de los más chicos permitió que la derecha fuera mayoría en el Congreso. Tenemos en el Senado 24 contra 26 de la derecha, digamos, porque hay partidos que ingresaron al Senado siendo parte de nuestra alianza, como los demócratas cristianos, que eligieron y ahora son parte de la derecha. Entonces, la balanza que genera es
una minoría por un voto en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, bueno, tenemos un partido que es el Partido de la Gente de Parisi, que es un personaje que vive en Estados Unidos, mediático, que aparece solamente para las elecciones, pero eligieron una cantidad de diputados que son la bisagra para el tema de aprobar proyectos. Y en esta mega reforma ellos se vendieron, digamos, a la derecha por un IVA a los medicamentos, digamos, haber negociado otro tipo más profundo, y entregaron que el pueblo perdiera beneficios, digamos, beneficios adquiridos que se van quitando. Entonces, esas situaciones son complejas en Chile, y yo creo que en América Latina también, con gobiernos netamente fascistas, digamos, no hay nada, y son una calaña tremenda. Hay 30 seremis de diferentes órdenes que tuvieron que renunciar, ya sea por droga, por otro tipo de delito, problema. Esa es la derecha que nosotros tenemos gobernando. Tenemos un presidente que en realidad no gobierna, no hay vocería. Normalmente había una vocería semanal, no hay vocería ahora. Ahora solamente hay un comunicado de repente que el ministro del Interior y a la vez el vocero de gobierno. La vocera duró casi nada, lo mismo la encargada de seguridad, con problemas personales, qué sé yo, con un policía, se metió en otros temas y al final no hicieron todo el relato que hicieron en las campañas, que iban a mejorar la seguridad, iban a echar a los emigrantes. Al final todo eso fue una mentira. Al final, que dijo que era una metáfora. Una metáfora era lo que había dicho, que iba a sacar 300.000 emigrantes, y al final no ha sido así. Digamos, lo único que se ha visto, que presentaron una mega reforma, disfrazándola como una reforma para la reconstrucción, y siendo que dentro del proyecto de reforma solamente el 1% habla de algo que corresponde a la reconstrucción, y el resto es solamente beneficiar a la clase más alta y disminuir a los más pobres. Digamos, los más pobres están pagando esa situación. Bajaron, le quitaron 4.800 millones de dólares a los más ricos de pagar impuestos a la renta. Y esos recursos pasaron al costo de la subida del pan, la subida de la benzina, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el recorte en la salud primaria y la salud más compleja, digamos. Hay un listado gigante en el cual lo está pagando la gente más humilde, estos gobiernos nefastos que tenemos en América Latina, porque esto se está dando en todos lados, y es pensar que cómo nosotros solucionamos esta situación. Y esta situación tiene una solución, digamos. Nosotros tenemos que ver que somos clase, y si no hay unidad, no vamos a lograr nada, porque al final nosotros hemos regalado estos gobiernos por nuestra separación, por nuestra necesidad de poder de muchos. A mí me pareció un fenómeno tremendo cuando estuve como fiscal general en la Embajada Argentina. La votación de 300 y tantos votos para Massa y el resto para Milei era tremendamente estaba la gente completamente ni pensaba, ellos votaban en contra nomás, no sabían lo que estaban votando. Y eso nos pasó en Chile también. La gente votó en contra, porque nosotros tuvimos un gobierno en el cual había una promesa de eliminar la AFP, de eliminar el CAE. Se negoció en 4 paredes la venta del litio a las familias de Pinochet, y sin ninguna explicación. Crescencio, no vemos diferencia con lo nuestro, con lo que nos pasa en Argentina, lamentablemente.
vos mencionaste a AFP y otra signa más. Sería interesante que los dijeras para nuestros oyentes de qué se trata. AFP sé que son las pensiones y demás, el Sí, Servicio sí, de sí. Seguridad Social, que está privatizado en Chile, esto hay que decirlo. Es un régimen como el que hemos tenido acá en Argentina, que era de capitalización individual, nada más que acá subsistía paralelamente el de reparto y hasta que en el 2009 se volvió todo a hacer reparto. Esto en Chile sigue siendo, del cual se había tomado modelo acá en el momento de Menem, justamente de las AFJP para nosotras. Así que sería importante que expliques bien cómo están funcionando estas cosas y los beneficios jubilatorios ahí, pensiones, como le llamen, y bueno, toda esta situación tiene que ver con lo que tenemos hoy. La gravedad institucional que estás mencionando no nos escapa a nuestra realidad. Esto es lo más terrible. El Poder Judicial como está ahí. Bueno, esto sería interesante que nos tires respecto de lo real que estamos viviendo, porque somos hermanos y estamos todos sufriendo las mismas situaciones. No te equivocaste al decir la doctrina Monroe. Tenemos un tercer cóndor prácticamente vigente y lamentablemente con las derechas avanzando sin los uniformes, pero que están presentes en las cabezas de tantos ciudadanos. Así que bueno, te escuchamos y luego Daniel va a intervenir también en este tema. Sí, mira, son fondos de pensiones en cual el año 86 se hizo un cambio y se modificaron los sistemas de previsión social. Se eliminaron las cajas de empleados particulares, el seguro obrero, y en forma voluntaria se empezó a trasladar a las personas a la AFP. Se formaron diferentes AFP, ¿no es cierto?, con capitales nacionales y algunas con capitales extranjeros, en cual los fondos se empezaban a depositar en los fondos de pensiones, que era un fondo de inversión que era utilizado por las grandes capitales, pero el trabajador no tenía derecho a retirar ese capital, ni a utilizarlo. Llegó hasta el año que estuvo el presidente Lago y pasó que los recursos y las inversiones en la AFP, las pérdidas las absorbían los trabajadores y las utilidades los dueños de la AFP. Entonces, y ahora los dueños de la AFP están en Estados Unidos. Y ellos son los dueños. Digamos, le prestan plata a los bancos para que le presten a la gente, le prestan su propia plata. La AFP, los bancos la reciben a un 2% y la gente la recibe a un 4% con un interés bancario que al final termina no pagando. Lo que pasó con los estudiantes, a los estudiantes les prestaron plata del Estado, siendo aval, y digamos no, el banco el banco le prestó la plata que le pasó la AFP a los estudiantes para pagar sus carreras universitarias, y el Estado fue aval de esa deuda. ¿Qué pasó? A los estudiantes lo prestaron el 4%. Y los estudiantes, porque acá en Chile se generó un negocio con la educación. Tenemos muchos abogados, tenemos muchos ingenieros, pero si ustedes me dicen cuántos están trabajando, la mayoría está cesante, no tiene recursos. Entonces no tuvieron con qué pagar. Es el único crédito que no prescribe en Chile. El único no prescribe. Y lo pasaron de un crédito como entre banco y privado a una deuda fiscal para que la tesorería pudiera cobrarla, embargarle los sueldos. Le quitaban los sueldos de las cuentas corrientes a la gente. Lo dejaban sin plata para la comida, para todo. Queda cero. Eso es la plata de la AFP. Ahí está la plata que está generando recursos porque el Estado, como aval, pagó a los bancos y asumió las deudas. Pero el Estado está cobrando ahora. Llegó un gobierno de derecha, había una negociación previa que iba a hacer Boris,
eliminando y pasando a otro sistema, y no lo hicieron. Entonces, cuando nosotros vemos que salimos de un gobierno en el cual fuimos partícipes y no cumplió, lógico que ayudamos a perder el gobierno. La desconformidad de la gente era esa por ese lado. Y también hay un espacio en Chile que se ha articulado ya desde de los dos proyectos para cambiar la constitución de Pinochet, en cual han sido fallidos, y se han generado partidos emergentes, y se ve que sacan una gran votación por la disconformidad de la gente con los partidos tradicionales. Y esos partidos no tienen una ideología, son partidos sin ideología, solamente tienen figuras que son mediáticas y que no piensan en la parte social, no ven el más profundo, como pensamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que son manejables porque hay tendencias en esos partidos que votan, digamos, de acuerdo a criterios que no son criterios políticos ni sociales. Entonces la derecha aprovecha esas situaciones para generar todo este tipo de arreglos. Además, nosotros tenemos partidos que gobernaron 30 años y que son socialdemócratas, más bien neoliberales, que también son los que han generado toda esta complicidad para que también llegue la derecha al gobierno y tener ninguna posibilidad, porque cambios en la AFP son cambios constitucionales que nos impiden, digamos, volver, que vuelvan a los sistemas anteriores, cotizan durante muchos años para jubilar, y cuando jubilan con una miseria. Lo que le dijeron que iban a tener un Mercedes-Benz comparado con las pensiones anteriores es completamente una mentira. Los que jubilaron con las pensiones y los sistemas antiguos, que eran sistemas solidarios, en el cual la plata servía para poder ir incrementando la pensión y tener buenas pensiones, con el apoyo de lo que iba cotizando los que iban entrando, se formaba un fondo en el cual apoyaba las pensiones que iban saliendo y la gente tenía pensiones dignas. Tenían construcción de casa, tenían constructoras, en fin, y tenían una vida digna, porque también les daban una casa digna. No tenían que estar postulando un subsidio habitacional, sino que postulaban por punto, por la cantidad de hijos, en fin. Eran casas de muy buena calidad. Y en esas situaciones, la derecha, después del golpe de Estado, ha bajado y eliminado todo ese tipo de situaciones. Estamos con una política Monroe encima. Si uno no le pone bonita cara, se violenta, y si uno pone buena cara, te hace un regalo, pero te está sacando toda la plata del bolsillo. Y somos el patio trasero de Estados Unidos, po. Y en eso es donde nosotros tenemos que luchar. Y si uno genera mucho ruido, mucha oposición, el garrote no va. ¿Ah? O te eliminan políticamente de la legalidad como partidos o como institución, y la persecución es terrorífica. Eso es un tema, digamos, que nosotros tenemos que generar, digamos. Por eso es importante la unidad en ese sentido, porque nosotros pensamos llegar al gobierno y de repente nos limitan las constituciones que tenemos, nos limitan nuestros aliados, y la fuerza del pueblo, nosotros estuvimos a punto de derrocar a Piñera, pero no hubo conducción. Totalmente. No hubo ninguna conducción. Entonces, al final, estuvieron a punto de derrocar a Piñera, y de verdad se confió en Boris, y que vino con esto, sobre todo la juventud que estaba en las calles ahí en Chile pidiendo un cambio y reestructurar lo que es la educación del país. Y sin embargo, bueno, evidentemente se abrió la puerta por la tibieza y enfriamiento que tuvo Boris al respecto de dar respuestas al pueblo que lo votó, porque esto pasó, digamos, ¿no? Ahora vos hacías referencia, y yo recuerdo también que la problemática de estudiantes en Chile viene desde Bachelet, o sea que no es nuevo el tema. Estuvo Bachelet y siguió después
nada, Piñera y la juventud siguió exigiendo, creyó que Boris le iba a dar la oportunidad de ese cambio cualitativo. Es más, decían que querían una educación como en Argentina, Sí. pública y gratuita, y no lo lograron, pero eso le costó vidas, ojos y demás a muchos jóvenes, muchas personas también y demás. O sea que hoy estamos hablando en la situación total y absolutamente simétrica con lo que nos está pasando acá en Argentina, que vos salís a la calle a reclamar por tus derechos y la preservación de ellos y te llegan los gases y los palos. Lo mismo nos pasa ahí. Y además te inventan causas, como bien dijiste vos, tratando de hacerte callar para que no te expreses. Daniel, ¿cómo estás escuchando la problemática, vos que tenés referencia y contacto con compañeros de distintos lugares de Latinoamérica, esta situación que nos está exponiendo tan claramente Crescencio? Sí, lo escuchaba muy atentamente a Crescencio y le quiero decir, bueno, con las buenas noches al compañero, que yo recibo muchos informes de los compañeros de la radio Villa Francia, ahí de Santiago, Chile, y realmente uno no deja de sorprenderse. Lo que quiero remarcar y destacar es que lo está viendo muy bien el compañero. Tiene mucho que ver con lo que Estados Unidos está pensando para la región, y vemos que tiene una injerencia tan descarada y tan desembosada, ni siquiera se ocultan como hacían antes. Y ya vimos que interfirieron en las elecciones en Perú, interfirieron en las elecciones en Colombia, están presionando duramente a Claudia Sheinbaum en México. Lo que se prepara para octubre ahora para las elecciones en Brasil también es bravo. Así que nosotros tenemos que estar muy despiertos, y por eso yo les comentaba las veces anteriores que hablamos acá. Esto no es nuevo, esto ya está programado desde la década del 40, el compañero también lo va a saber verificar, él habla de la doctrina Monroe, que cumplió hace poco 200 años, pero estaba como más refinado a través de lo que Nicholas Spickman en los Estados Unidos nos decía, ¿no? Que había que transformar a América Latina, enfrentarla, sobre todo a Sudamérica, que éramos los más combativos, no éramos como Centroamérica y el Caribe, y desemboca en lo que está pasando ahora. Le pusieron un nombre en filosofía política que dice que somos soberanías subsidiarias, o sea, las soberanías de los países de América Latina están subsidiariamente dependientes de lo que quieren los Estados Unidos. Entonces, los políticos locales no hacen la defensa de una soberanía propia, no es jaurechiano como queríamos ser nosotros, ¿no? Que todo para la Argentina, nada para el exterior. En este caso, por ejemplo, Jauretche nos diría lo mismo que le dijo a Farrell, que ningún argentino muera fuera de nuestras fronteras, que si un argentino va a morir, que sea defendiendo las fronteras de la patria. Eso lo decía Jauretche cuando en el 40, 41, 42, 43 Estados Unidos presionaba a América Latina para ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Y decía que tenemos que pensar nacionalmente, y lamentablemente nosotros nos vemos, como comentaba el compañero, muy decepcionados con algunos de los nuestros, que por ahí nosotros como meros militantes sin rango, sin jineta, tendríamos que exigir un poco más de esta defensa de la patria. Y lo que decía el compañero de estos partidos políticos socialdemócratas, que también son subsidiarios de lo que quiere la derecha, ¿no? Y que permiten ellos que, como pasa en el Congreso de Argentina, levantar la mano alegremente en proyectos de ley como el que, seguramente en un ratito hablemos, lo que pretende este gobierno que pase el 6 de agosto, que es el tema de entregar con alfombra roja cualquier tipo de tierra de la Argentina a la persona que tenga el dinero o que diga tenerlo, porque muchas veces hemos visto que hemos dado cosas sin siquiera recibir algo a cambio. Pero escuchaba muy atentamente lo que nos decía el compañero y marcando las similitudes de lo que hoy está pasando, no solo en Argentina y Chile, que muchas veces han tenido rumbos similares, sino en toda América Latina, donde vemos que hay algunos casos de políticos que todavía quieren enfrentarse a este
destino manifiesto, como dicen los norteamericanos, que ellos tienen, que es dominar toda la región. Esperemos que cambien un poco las visiones. Y lo que yo digo, ¿no? Todos los días tratemos de ser un poquito mejores, de tratar de entender y comprender las cosas, y que a través de programas como el de ustedes, tratar de difundir estas ideas para ayudar a pensar y sobre todo para abruchar uniones, ¿no? Sabemos que ahí está el compañero Crescencio en Chile y sabemos que cuando lo necesite puede contar con nuestro apoyo, nuestros hombros y demás, y saber nosotros a su vez que cuando lo necesitemos él va a estar ahí para, aunque sea, y que muchas veces es muy valioso, una palabra de apoyo. Sí, gracias, compañero. Mira, hay una situación por ser que no podemos dejar de no tomar en cuenta, que es la reunión, ¿no es cierto?, de los que se alinean con Trump en América Latina y generar un discurso de bloque occidental, digamos, versus China. Y ahí es un tema que hay que estar atento a esa situación, porque Estados Unidos va a articular ciertas situaciones. Yo te digo, porque ellos están gobernando como un banco, en el sentido que todo es negocio para los grandes capitales. No les interesa lo que le pasa a la gente más humilde. Ellos no tienen sentido social. Entonces, y pasa lo mismo por ser en Chile, están eliminando las medidas de medioambientales y vemos la entrega de compra de terreno, tal como lo hacen en Argentina, a ciudadanos israelíes. Y se ve una situación de dominio hacia un territorio, que también hay que tener atención sobre eso, digamos. Porque nosotros, tal como lo hizo Bolivia en estos momentos, logramos mover a la masa. Y no tuvimos capacidad de dirección. Porque vemos nosotros que nos orientan a que vamos a cambiar las cosas en el Parlamento. Y vamos, ¿cuántos años? Cuando cambiamos de un gobierno militar a un gobierno civil, que sigue siendo una dictadura económica, porque seguimos con los mismos amarres y la misma política neoliberal que se implementó en dictadura, digamos, entre cuatro paredes se hizo una constitución que no se puede mover, no se puede cambiar. Hay que generar diferentes situaciones para poder realizarlo. Y la derecha se articula. Cuando se eligió a Boris en Chile, en una primaria con Daniel Jadwe, la derecha se articuló y votó por Boris. Boris fue candidato único porque la derecha lo eligió, no lo elegimos nosotros. Y tuvimos que subir al gobierno, lógico, a tratar de hacer lo que podíamos. Y no podíamos dejar que porque no teníamos otra alternativa. Entonces, porque acuérdense que Boris estaba sentado en la firma del 15, por el papel del acuerdo por la paz, dio la firma de él. Y el que era director de Carabineros, que es el responsable político de las fuerzas de Carabineros que dejaron a 400 chilenos, jóvenes, adultos, con daño ocular. Y no hubo ni un castigo, nada. Ni siquiera lo sacaron, lo respaldaron. Entonces, en esas situaciones hay que tener, digamos, no sé, no hay explicaciones. Entonces, navegar en este sistema neoliberal y con esta doctrina Monroe, esta presión que hace Estados Unidos y que la está haciendo, nosotros vemos un presidente mediático ahora, pero todos los presidentes de Estados Unidos han actuado quizás peor que el que tenemos. Lo que pasa es que no ha habido toda la publicidad, toda la forma que se cree el rey, el más grande, y que arma guerra y todo lo demás. Pero ustedes vieron lo que hizo en Venezuela. En Venezuela no sabemos realmente quién está gobernando. Entonces, toda la presión contra Cuba, la inhumanidad que hay ahí, matando
pueblo con las restricciones, medicamentos. Nosotros hacemos campaña para llevar medicamentos, tenemos que llevarlos de contrabando, maletas, qué sé yo, con medicamentos, financiando poder darle energía solar a un hospital, al Hospital Salvador Allende. En Cuba estamos apoyando, entonces esa inhumanidad del mundo, porque aquí hay una cosa que no solamente si Estados Unidos dice no se pasa nada, para allá nada pasa, po. Entonces nuestros supuestos aliados, ¿no es cierto?, ¿dónde está? Sí, que debería haber, Cuba no debería estar pasando esa situación, es la gente, no es la situación política de Cuba, es el pueblo el que está sufriendo y pagando esa doctrina. Esa es la doctrina Monroe, digamos, el garrote. ¿Ah? Ahí está cerrando todas las puertas. Y lo peor es que la gente ignorante, porque eso es lo que ha hecho el sistema, ha cerrado la educación. Porque un pueblo ignorante es manejable. No tiene conciencia social, no tiene conciencia de clase. Entonces ahí es donde nosotros tenemos mucha pega que hacer por delante, pero la pega fundamental es la unidad latinoamericana, ¿no es cierto?, la unidad de nuestro pueblo, es poder empezar a generar eso y evitar, digamos, estas diferencias para lograr desplazar a la derecha. Porque si no vamos a estar todos los años en esta misma situación, si no tenemos un plan que podamos realizar a nivel de América Latina y del mundo. Esperemos que Bachelet a lo mejor pueda ser presidenta de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y podamos avanzar en que tenga mayor presencia en las Naciones Unidas, en ver qué es lo que pasa dentro de toda esta situación. Porque al final las guerras y todo esto las pagan los pueblos indefensos, los más humildes. Compañero, yo veo que cuesta ser, porque nos faltan manos, nos faltan muchas manos, pues la gente ha aprendido a tener temor, hay una maquinaria mediática de información de los medios que a la gente la lleva hacia otro lado. Metieron el narcotráfico en América Latina, metieron la delincuencia, porque es una forma de desviar la atención a lo que pasa. En Chile están metidos en que ahí ahora cualquier delincuente le dispara a alguien y lo mata, cosa que no pasaba en Chile. Entonces, después de que Piñera fue a Cúcuta e invitó a todos los delincuentes a que vinieran a Chile, se llenó. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos estaban felices, ellos son una estrategia, yo creo que mucho más allá de lo que era Piñera, yo creo que es una estrategia para mantener y ocupar el poder que tienen y poder seguir trabajando, porque cuando nosotros hablamos en Chile, jamás se habla de la minería, no se toca. Y la minería es la que se lleva miles y miles de recursos de Chile en mineral que no es elaborado. Cuando nosotros podríamos elaborar el mineral y sacar el cobre, el litio, montones montón de molibdeno, en fin, un montón de mineral y tierras raras que van ahí, que vale más de lo que vale el cobre que se lleva. Y poder generar mano de obra en Chile, digamos, generar trabajo. En cambio, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Hay 10 millones de personas que trabajan por cuenta propia, digamos, en telemática, no tienen... y digo yo, cuando llegue el momento que muchos se hacen sus cotizaciones previsionales en forma personal, pero hay muchos que no lo hacen, y va a haber que asumirlo. Chile es un país que se ha envejecido muy rápido, y las pensiones son miserables. Inclusive hay una pensión universal que a 6.000 viejos lo dejaron sin pensión porque les pidieron un certificado de viaje, diciendo que vivían en el extranjero. Gente que no sabe ni siquiera hacer un correo, y todos se lo piden por correo. Son gente vieja,
que no tiene conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que los tienen sin comida, po, porque es su ingreso. Entonces, todas esas debilidades en contra de la gente más pobre, ellos no están ni ahí, no les interesa. Y son los que producen la riqueza, po. Si ahora el relato es que los ricos producen la riqueza, ¿eh? El trabajador no produce riqueza. No, lógico, porque estamos hablando de la riqueza de la bicicleta financiera, compañero, no estamos hablando justamente de la producción económica, industrial que necesita el pueblo trabajador para estar en mejores condiciones y calidad de vida. Lo tenemos acá nosotros, pasa exactamente lo mismo con gobiernos entreguistas y obviamente amigos del régimen internacional capitalista que nos somete a todo esto. A lo que me quedó picando es esto de que vos dijiste que Bachelet podría llegar a ser la presidenta en Naciones Unidas y a mí me preocupa, porque mencionaste a Venezuela y lo que le ha pasado a Venezuela y lamentablemente Bachelet fue una de las personas que como veedora hizo un informe lamentable sobre Venezuela con la situación que estaba, sobre el pueblo venezolano y tomando como de la misma forma la situación de gobierno, porque ella no participaba de la continuidad de lo que fue el comandante en Maduro y el informe fue lapidario. Entonces eso abrió la puerta para que Estados Unidos pueda hacer lo que hizo con socios de adentro, obviamente. Esto a mí me preocupa muchísimo porque cuando la escuché, digo, parece que no hubiera sido quien sufrió problemáticas de derechos humanos cuando hizo las declaraciones, ¿verdad? Y sin embargo las hizo a mi criterio, bueno, esto creo que Daniel puede explicarnos mejor este tema porque se dedica a geopolítica y demás, pero yo siento esto, no sé, a ver. Es un problema, ¿no, queridos compañeros? El tema de ejercer la Secretaría General de un organismo hoy tan limitado y desprestigiado como Naciones Unidas. Si bien tenemos afinidad y confianza en algunos casos con la expresidenta Michelle Bachelet, uno también, como decís vos, mira con desconfianza algunas cosas. Naturalmente los argentinos tenemos mucha desconfianza en todo aquel que ejerza poder. Pero realmente, si vos me das a elegir entre Rafael Grossi, hoy el líder de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el otro postulante, que es argentino y que no lo queremos ver ni en figuritas, porque hemos visto lo que ha hecho en la Organización Internacional de Energía Atómica, que no es otra cosa que someterse a lo que le dicen Estados Unidos a Israel. No tiene opinión propia y cualquiera que se oponga a lo que dicen estos dos países realmente recibe la condena lapidaria de la Organización Internacional de Energía Atómica. Aun que él no pueda ver qué es lo que estén haciendo, como por ejemplo pasa con Irán, que no han podido constatar que realmente tenga la capacidad de producir armas atómicas o que realmente su plan no sea para uso civil. Obviamente no lo sabemos, no nos lo va a decir Irán, pero realmente el Grossi sea el que esté contendiendo con Bachelet hace que realmente uno se incline un poco más por la expresidenta de Chile, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves, compañero, porque aparte está muy desgastada las Naciones Unidas, ¿no? Le han limado el poder por todos lados, no solo Estados Unidos y Gran Bretaña, sino los mismos otros contendientes, porque Rusia también, porque hace su juego, obviamente, y China también le da poco criterio. Obviamente ellos imponen sus propias políticas, pero es complicado que hoy tenga Naciones Unidas el papel que solía tener en décadas anteriores.
Sí, yo creo que hay una situación clara que lo que, bueno, sobre la declaración de las elecciones en Venezuela de Bachelet. Yo creo que volvemos al garrote y la zanahoria. O sea que claro que hay presiones indebidas en ciertas posiciones. Yo creo que las posiciones de ser encargada de derechos humanos, qué sé yo, cuando estuvo la secretaria, la Bachelet, puede haber tenido presiones para sacar esas declaraciones. Yo creo que entre lo que hay, Bachelet es la mejor posición que podemos encontrar, aunque ya las Naciones Unidas, bueno, Trump no le interesa, hace lo que quiere, po. Estados Unidos en realidad es el que hace lo que quiere. No, indudablemente, yo creo que como te decía recién, valoro la candidatura de Bachelet y creo que hasta podría tener la oportunidad histórica de reformular lo que es Naciones Unidas. Y hoy vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta potencia hegemónica que no quiere perder su poder y una serie de países emergentes que se lo quiere disputar. Algunos, aún sin querer, están siendo obligados a pelear por su subsistencia, caso Irán. Y otros, como los BRICS, están siendo la opción, ¿no? Es lo que miramos un poquito como con más esperanza. Pero también lo vemos como con la amenaza militar de Estados Unidos por sobre lo que ellos quieren hacer, ¿no? Querer someter a China, someter a Rusia. Y ahora lo que yo vi con mucha esperanza es que India, un tercer actor, gran actor y con política propia, no le hace caso a Estados Unidos, sigue comprando y comerciando con Rusia, sobre todo en hidrocarburos, y a partir del 1 de agosto vuelve a negociar con China. No se produce la beligerancia que había entre India y China que motorizaba a Estados Unidos. India dijo, me conviene más estar bien con este vecino grande y no hacer caso a lo que otras potencias quieren. Voy a mirar mi conveniencia. Y vos sabés qué, envidio que tengan políticos que digan, voy a mirar mi conveniencia. Por eso también espero que tenga la oportunidad histórica Michelle Bachelet de reformular lo que es Naciones Unidas y hacerlo un organismo con sentido y realmente con un poco de humanidad para que pueda trabajar por lo que vos marcaste muy bien, los que sufrimos, los de abajo, ¿no? Muy bien, muy interesante todo. Ahora, con el permiso de ustedes y de la audiencia, le vamos a pedir a nuestra querida operadora Dayana que nos pase un tema y en unos momentitos nos sumamos al otro enlace para continuar en el segundo bloque. Aprovechamos y mandamos un saludo grande a todos nuestros compañeros, compañeras de Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana, y también a los compas que están en Chile, que también son de Proyecto Cultural Maíz, ¿verdad? Chile. Así que con esto, Dayana, vamos a la música. Hubo un tiempo en el que el viento tenía nombre y los niños aprendían el sonido de los pájaros antes que el de las sirenas. Creyendo que el cielo era un regalo que nunca acabaría, que los ríos siempre encontrarían el mar y que los bosques volverían cada primavera. Fuimos cambiando sombra por cemento
el verde vivo por el humo del alquitrán. Y sin apenas darnos cuenta, dejamos de escuchar la naturaleza respirar. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a mirar como una hoja caía despacio, ignorándola por llegar? Cuando dejamos de entender que la tierra también siente, que cada árbol que desaparece se lleva un recuerdo para siempre. Todavía queda tiempo, todavía queda. Quizá el mundo no necesita héroes, solo un poco más de nosotros. ¿Por qué quemamos tanto si no hay dónde huir? Porque ensuciamos el aire que necesitamos para vivir. La tierra guarda memoria de cada error que le vamos a dejar a los hijos del mañana. El mundo pide tregua y nosotros. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Los demás, todos los sábados de 10 a 12, pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. La perestroika kirchnerista. Luis Delía, Gastón Alberdi. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. El nuevo programa de Luis Delía en La Rebelde. La perestroika kirchnerista. Luis Delía y Gastón Alberdi hacen la perestroika kirchnerista. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream.
La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. En el Paraná la historia se escribió, 20 de noviembre que nunca se olvidó. Cadenas tendidas con coraje y honor, defendiendo el suelo con ardiente valor. Rosas no permitió la intromisión, ordenó defender nuestra posición. Bajo el mando firme del general Mansilla, 2000 soldados custodiaban desde la orilla. Vuelta de obligado, gloria inmortal, libertad y patria por la que luchar. Aunque fue desigual el combate aquel día, defendimos con orgullo nuestra soberanía. Llegaron las flotas de Francia e Inglaterra, con cañones y tropas para hacer la guerra. Pero el pueblo argentino no se iba a rendir, aunque fuera desigual el porvenir. Cayeron los bravos sobre el barrancal, pero su memoria es inmortal, porque ese día ante el poder imperial se alzó la furia del pueblo federal. Vuelta de obligado, gloria inmortal, libertad y patria por la que luchar. Aunque fue desigual el combate aquel día, defendimos con orgullo nuestra soberanía. Muy bien, gracias. Gracias, Dayana. Muy linda la música, hablando de soberanía. Aquí seguimos, estamos en el segundo bloque del programa Pensamiento Crítico y Memoria. El título de hoy es Gravedad Institucional, Tierra y Soberanía. De esto venimos hablando en el primer bloque y vamos a continuar. Vuelvo a mencionar quienes están invitados. Daniel Barrios, profesor universitario y comunicador, y Crescencio Cobo, muralista, dirigente político y social, coordinador de Proyecto Cultural Maíz en Chile.
Y tenemos también, estamos esperando que ingrese al MIT Fernando Pérez Aramayo, que es politólogo en la Universidad El Salvador y también es comunicador. Así que a la espera de ellos nos quedamos. Adelante, compañeros, con su Una exposición. consulta, Zulma, ¿esto está en vivo? Porque me dicen que hay otro programa en la radio. Este programa está saliendo en vivo por Radio Rebelde AM 1570. Ah, Luego, que están viendo uno donde está Isaías Mata. claro, un jueves, no el jueves pasado, el jueves anterior, hicimos un programa llamado Muralismo, Arte Político, y donde él participó, sí, así es. Que los que se conectaron en Chile están viendo ese programa. Entonces no sé si el link no es el mismo. No, el link, el enlace para ver el programa está en el flyer que envié. Sí, Por se ese, conectaron a ese, pero le aparece el que se hizo la semana pasada. claro, entonces le aparece una grabación. Claro. Lo que vamos a hacer, una vez que esté este programa finalizado y queda subido en 2 espacios de YouTube. Uno que es el de Radio Rebelde, AM 1570, ahí está poniendo la operadora el enlace, y el otro es el YouTube de Proyecto Cultural Maíz, y quedan grabados ahí. Si no se pueden conectar ahora, lo tendremos que pasar ya grabado, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto. Va a pasarlo acá en Chile. Totalmente. Sí. Totalmente. Bien, continuamos con el tema de hoy. Mira, a mí me gustaría ver sobre el tema del neoliberalismo. Digamos, el neoliberalismo perdió credibilidad, pero se reinventa y sigue igual. Hay una resiliencia gracias a su capacidad de adaptarse. A través de la financiación global, ¿no es cierto? Se ve, digamos, que es como cambiarlo ha costado mucho y no hemos logrado nada. Entonces, aquí se requiere una lucha ideológica integral que desafía tanto las bases económicas del neoliberalismo como su dominio cultural. Y de ahí nos entrampamos en lo que es la educación, digamos, cómo nosotros logramos que las personas, el pueblo, elimine cómo la han enclaustrado en el individualismo, que no mire lo que sucede al lado, a su vecino, a su amigo, sino que el personalismo, me salvo yo solo nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se genera una desgradación. El pueblo se separa completamente. Porque cuando uno lo quiere mover en un horizonte, en un principio de luchar por sus derechos, las negociaciones son individuales. Y la gente piensa que cuando votó por piensa que lo hizo bien. Y lo pueden estar descabezando y está seguro que está haciendo bien. Es tan profunda como convencen a las personas que no tenemos, digamos, la capacidad de poder llevarlos a la realidad, aunque le estén pasando hambre. Es una situación que se da en América Latina. El más pobre es el que le ha dado el cambio a la balanza para tener estos gobiernos nefastos, neoliberales, fascistas, en el poder.
Date cuenta que en Perú tenemos a Fujimori, pues. Y así tenemos uno vinculado al narcotráfico en Colombia. En Chile tenemos una persona, un personaje que pasaba en Colonia Dignidad, po, donde se mataba a las personas, se hacía desaparecer. Tiene sus recursos en Panamá. El ministro de Hacienda estuvo preso por la colusión de los pollos y de la farmacia. Ese es el ministro que tenemos nosotros. Entonces, cuando vemos esa situación, se hace un culto al delincuente. Digamos, dice la gente, no, porque son pillos, pues ellas la subieron a hacer, ellos la saben. Pues. Entonces generan que la delincuencia, lo que no es correcto, es correcto. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema con la educación de las personas. La realidad, porque yo veo, por ser en los años 70, cómo hablaba un obrero entrevistado en las concentraciones y cómo habla un obrero ahora. Cuando nosotros vemos que la sindicalización no pasa de un 20%, es porque no están peleando por su derecho. En la minería está sindicalizado todo, porque ganan buena plata. Ellos le dan un bono y se compran un auto nuevo. Entonces, claro, porque los grandes recursos que se lleva la minería les da capacidad para poder darle esos bonos y tenerle buenos sueldos. Pero la precarización en la minería también se da, porque es un contrato. Hay un subcontrato en el cual está el trabajador del trabajador del trabajador. ¿Ah? Y al final se llega a unos que le pagan el sueldo mínimo, no les dan bono, o con el bono le complementan el sueldo mínimo. Entonces la explotación pasa por eso. Lo mismo en la parte agrícola. Ingresan en Chile, traen compañeros bolivianos, paraguayos, a hacer la labor de la agricultura. Entonces hay una persona que los contrata, el dueño del campo le paga a él, y él le paga lo que quiere al trabajador. Y no tiene leyes sociales, no tiene nada. Ingresa al país como turista y trabaja a la temporada y se va con un recurso que es precario, y así traen a las personas. Entonces la explotación que hay, no hay ningún control, porque los poderes económicos, ellos les gusta evadir el pago, las obligaciones legales, y además las reducen a través del Estado, y además disminuyen el Estado lo van achicando cada vez más. Y ahí es donde nosotros, los políticos, los dirigentes, tenemos una labor tremenda en lo que es la formación, la educación, y partir con el tema desde los colegios, las universidades, en los trabajos. Y en eso tenemos que ir sumando manos y mentes y personas que vamos generando una escuela de cuadros, de formación, y empezar a generar una cadena, digamos, cada vez que crezca la pelota de nieve y podamos cambiar América Latina y el mundo. Si esto, yo digo, ¿cómo estamos tanta gente con la venda en los ojos? Y el tema está en el sistema. Los poderes crean sistemas económicos para convencer que los ricos deben ser ricos y que los ricos deben administrar los recursos y que ellos son los que tienen capacidad de hacer eso. Que lo demás no sirve. No sirve que haya leyes sociales, beneficios. No, porque ¿cómo le van a dar ustedes si quieren vivir del Estado? Entonces ese es el discurso. Tienen un discurso en el cual dicen que viven del Estado, que ellos son los que generan riqueza, ellos son los que le pagan los sueldos, ellos son los que le dan de comer. No es el trabajador que le da riqueza a él, que le da de comer a él y que genera grandes fortunas. Esa capacidad tenemos que generarla y tenemos que
cada vez más unir más fuerza entre los países latinoamericanos. Nosotros tenemos, digamos, a través del arte hemos derribado fronteras, y a través de la lucha también. Y los partidos de izquierda, los progresistas, ¿no es cierto?, han sido solidarios con todos. Nosotros hemos estado en Cuba, hemos estado en Nicaragua, hemos estado en Brasil, hemos estado en diferentes lados. Hemos estado en Chile, ¿no es cierto? Y no ha importado de qué país somos, sino que luchar por un mundo mejor, por romper la desigualdad social, ¿no es cierto? Y no hemos encontrado con la maquinaria que nos ha ido derrotando por los medios que ellos manejan, po. Y cuando no nos han podido derrotar ideológicamente, nos han matado, po, nos han hecho desaparecer. Entonces han ocupado todo tipo de elementos para poder callarnos. Este medio, como Radio Rebelde, ¿no es cierto?, es un medio de comunicación que es súper importante que la gente conozca, digamos, qué es lo que pasa en América Latina, en el mundo, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros países, cómo está actuando el fascismo y cómo nosotros estamos dando la lucha. Y esa lucha tiene que tener, digamos, un avance, y en eso nosotros esperamos que las próximas elecciones, estos próximos años, podamos tener la capacidad de movilización, porque nosotros quedamos mal después de las elecciones. Nosotros teníamos un triunfo ganado. Jamás pensamos que el candidato más malo iba a ganar, digamos, no ganó el candidato más malo. Ganó el sistema económico, el sistema neoliberal, ganó a Estados Unidos, y él ha metido la mano en las elecciones. Si no hay otra cosa. No hay otra cosa. Aquí tenemos que articular una forma de poder vencer ese sistema. Es vencible. Hay capacidades. Tenemos que trabajar, y cada vez trabajar más fuerte. Y tenemos que dar la lucha, pero mucho más. Yo me quedo hasta ahí, compañero. Muy bien, ahí de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo con lo que acaba de comentar Crescencio. Ahí vemos que en el Meet, en nuestras pantallas, que ha podido entrar Fernando Pérez Aramayo, así que bueno, le damos la bienvenida. Estamos en este programa que tiene que ver con la gravedad institucional, la tierra y la soberanía. Así que si querés, adelante compañero, si te querés presentar y comentar algo al respecto de lo que del tema que estamos tratando hoy. Y gracias bueno, por visitar. No sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. La verdad que es muy interesante lo que están planteando los amigos. A Daniel Campana lo he leído y lo he escuchado muchas veces, y a Crescencio realmente es una grata... Daniel Barrios. Sí. Bueno, el tema es que nos están invadiendo una operación del judeo-sionismo que tiene que ver con el mundo blanco, anglosajón y protestante. Por eso es tan importante tener en claro algunas cosas, ¿no? Fundamentalmente, ¿quién es el enemigo? El enemigo histórico de la Argentina fue siempre Inglaterra, que no nos invadió una vez, sino muchas veces, y además dejó todo un acervo cultural que vemos que sigue funcionando, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Derecho, donde todos los abogados en su gran mayoría terminan trabajando para ellos, en forma directa o en forma indirecta. Entonces la pelea es muy dura porque tiene que ver con el saber, el conocimiento. No sé si me van siguiendo. Sí, te vamos siguiendo. Adelante nomás. Bien,
yo creo que lo más importante es formar y capacitar a los militantes de las organizaciones populares para que defendamos nuestros intereses en todos los frentes, o sea, en los barrios, en el ejército argentino, en la armada, en las organizaciones políticas, porque fíjense la consigna de Lenin cuando se hace la Revolución Rusa: paz porque estaban en guerra, pan porque estaban con hambre, y trabajo. Y para los campesinos, en vez de trabajo, era la tierra para ustedes. Entonces, estamos en una situación de crisis global, porque ya prácticamente las dos guerras de devastación están entrando en fases muy, muy progresivas, que van a generar una hecatombe en el mundo. Ya le están generando con el tema del precio de los alimentos, porque no es solo el gas ni el petróleo, sino que además es todo el elemento que hace, como la urea, por ejemplo, que hace que los campos sean más productivos. Entonces la situación es muy difícil y desgraciadamente a nosotros nos entretienen con fútbol, falopa y farándula, ¿no es cierto? No sé qué piensan los amigos sobre esta cuestión, pero yo se lo digo a los alumnos: chicos, las 3 F son lapidarias y nos hacen muchísimo daño. Los ingleses saben mucho de esto porque durante muchos años durmieron a los chinos, por eso la guerra del opio, ¿no es cierto? Y acá es la guerra en las barriadas, en las villas, en los barrios más humildes, donde la droga va avanzando. Y son ellos lo de la droga, ¿no? Ya vemos el caso de Esper, ya vemos hay senadores y diputados que están absolutamente metidos en esto. Por eso quieren hacer todo rápido, porque no saben cuánto más tiempo tienen, no saben si en algún momento se va a producir una pueblada que le pase como le pasó a De la Rúa, ¿no? Que se tuvo que ir en helicóptero. Creo que a no le va a alcanzar ni el helicóptero ni su relación con la presidenta del Fondo Monetario, que vino a ver si podían cobrar algo, porque si no cobran, el fondo se cae a pedazos. Y el crack no solamente es argentino, sino que va a ser a nivel mundial. Estados Unidos tiene una economía en crisis total porque prácticamente ya no tienen misiles, ya no saben qué hacer con el tema de la guerra. Entonces obliga a Europa a comprarle armamentos, ¿no? Obviamente otros pertrechos de guerra como hospitales de campaña y otras cosas, pero Estados Unidos está en una situación caótica. Obviamente ellos no lo van a decir, ni por supuesto acá tampoco va a decir el delincuente que nos gobierna que la situación económica de la Argentina es lapidaria, ¿no? Todos los días cerrando fábricas, todos los días con pérdidas de puestos de trabajo, todos los días la gente que va a desayunar mate cocido y pan duro, lo que trae consecuencias a largo plazo, ¿no es cierto? Sabemos que los niños que no se alimenten bien no van a poder ni leer, ni sumar, ni restar, ni nada. Lo cual es gravísimo. ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¡Feliz cumpleaños! Esperemos que todavía estés en condiciones de seguir compartiendo con los compañeros y los oyentes con los amigos de la radio. Por eso sería que te costaba entrar, digamos, ¿no? Pero bueno, bienvenido. Y esto estamos acá, vamos a sonreír porque de verdad venimos hablando de la tristeza que tenemos por todo lo que nos pasa a nuestros pueblos, porque el compañero Crescencio estaba hablando de todo lo que le pasa a Chile, a todos los hermanos chilenos. Daniel estaba aportando lo que nos vivimos acá en esto y haciendo referencia justamente a situaciones de Latinoamérica, y todos estamos refiriéndonos a que estamos atravesando toda esta situación del neoliberalismo, como estaba mencionando Crescencio, pero creo que acá tenemos que agregar que hay algo más, y es que lamentablemente nuestros pueblos hoy están peleando por sobrevivir, y en esa pelea por sobrevivir han entrado en el individualismo que mencionó antes Crescencio, y ese individualismo nos ha llevado a que
perdamos lo que es la conciencia de la unidad y la solidaridad entre nosotros para justamente revertir. Estamos hablando del 2001, cuando que se vayan todos, y fíjate vos que hoy están todos esos que estuvieron en el 2001, que los echamos de Argentina. Y la soberanía nuestra, que en ese momento era la soberanía del pueblo, hoy ya no existe, porque mencionaste justamente el Fondo Monetario Internacional recién, y si hay alguien que pone límites a la soberanía y saca toda posibilidad soberana, es cualquier acercamiento a esta institución que ya debería estar perimida, porque fue creada para una recuperación de la posguerra, ya no tendría que existir como tal el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, me parece que, y hablamos también de cómo tendrían que modificarse lo que es la Naciones Unidas y todas las consecuencias que están teniendo su mal funcionamiento respecto a las situaciones del mundo y diversos países. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a pelear por esta soberanía como Latinoamérica, como pueblos, como todo? Esto no me parece que es algo primordial y sobre todo que nosotros acá en Argentina tenemos el gran problema que el 6 se votaría la ley de enajenación de tierras o venta de tierras, nada más ni nada menos. Y esto, bueno, ¿cómo nos atiende, no? Mirá, la unidad es fundamental, pero la unidad y la integración. Sin integración no hay liberación posible. ¿Por qué? Porque todos nuestros pueblos sufren los mismos problemas. Fíjate cómo nos roban las elecciones en todos lados. Primero empiezan con el verso de que hay un empate técnico, todo el mundo se lo come, y después vienen las consultoras inglesas o judías a decir que ganó la derecha. Y esto es una mentira. Nosotros desde Alfonsín venimos diciendo que fue una mentira la elección que le ganó a Luder, y lo podemos demostrar con absoluta claridad. Ustedes tienen que ir a los diarios y ver las enormes filas que había, ¿no es cierto?, en el juzgado electoral, ahí en Talcahuano y Tucumán, de gente que previamente hacía afiliada al peronismo, porque eso es lo que pidió la dictadura militar, afiliarse a los partidos para normalizarlos. ¿Y qué hacían? De cada 100 peronistas del conurbano que estaban afiliados, sacaban 10. Entonces, claro, hubo un montón de gente que no fue a votar. Nadie dijo nada porque fue un acuerdo, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, de que si la gente memoriosa recuerda, en Lanús no ganó Manolo Quindimil y en San Martín tampoco ganaron los radicales. Sin embargo, se hizo un canje, ¿no es cierto?, San Martín para los radicales y Lanús para los peronistas, para que haya todo un avance del radicalismo en todo lo que era la primera sección electoral. Desgraciadamente tenemos que decir estas cosas, y es más, podemos demostrarlo concretamente. La partidocracia no dice absolutamente nada, como nuestros compañeros cuando fueron gobierno tampoco eliminaron las leyes económicas de la dictadura, y seguimos sufriendo. Entonces, ojo al piojo. Cuando estamos en el gobierno tenemos que hacer muchas cosas y no dejar como ellos que nos dejan bombas de tiempo y nosotros tenemos que ir despacito sacándolas de encima. No sé si queda claro lo que planteo. No, totalmente claro, y aparte sí, son minas personales las que nos dejan, porque nos estallan a diario. Y es el hambre, es la falta de educación, es la falta de salud y todo que tenemos en el pueblo, esto no cabe duda. Daniel, ¿vos qué opinás al respecto de esto? Y Crescencio. Yo primero lo quiero saludar al compañero, que tengo un aspecto personal por ahí, por Fernando, así que un gran abrazo. Y el saludo de cumpleaños, compañero, no sabía que cumplías, así que un gran abrazo. Y un gran gusto verte y compartir con vos y los compañeros acá. Sí, vos sabés que hoy a la tarde hicimos una presentación, porque estábamos tratando de trabajar en colaboración con la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Pekín, y hoy hicimos una presentación que tiene que ver con la afectación de la guerra en los países de América Latina. Y algo que mencionaste, Fernando, es la crisis que tenemos por delante y que nadie ve. Porque, por ejemplo, 1/3 del comercio mundial de fertilizantes pasa por Hormuz, y hoy Hormuz
está cerrado. Y Argentina, el 39% de urea nitrogenada la compra desde Medio Oriente, con lo cual quiere decir que nos van a aumentar los productos para consumo local y para exportaciones, con lo cual van a caer las exportaciones. Algo que ya está pasando en Brasil. Y no nos están comprando carne porque demora 19 días más en llegar a destino en Extremo Oriente. Con lo cual, vos sabés que esto también va a afectar al bolsillo de la gente. Punto aparte, con la crisis que tenemos adelante y que nadie ve, que nadie quiere decir, todos hablan de los, como diría el ministro de Economía argentino, ¿no? Los mejores 18 meses están llegando. Veremos, porque los estamos esperando desde que era ministro de la gestión de Macri, ¿no? Hace 10 años atrás. Y por último me trajo algo a la cabeza el compañero Crescencio, que mencionaba qué diferencia escuchar a un obrero de los años 60 y de los años 70 expresarse y qué diferencia es escucharlo hoy. Yo tenía un viejo dirigente dentro del Sindicato de Comercio, se llamaba Rolando Rivas, que era muy viejo dirigente de los 50, de los 60, que él me enseñó un poco lo que es el inicio del sindicalismo. Y fue asesor de Perón en el exilio. Y él hablaba de los compañeros esclarecidos. Él decía, no tienen que tener título universitario, tienen que tener conocimiento. Los compañeros esclarecidos te pueden adoctrinar a vos, defenderte y hacer muchas cosas. Crescencio, te doy toda la razón. Esos compañeros esclarecidos nos están faltando ahora y por eso estamos trabajando. Yo lo que quiero es que mis alumnos y los que ingresan, Fernando, vos sabés que estamos trabajando con la gente que ingresa al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, tengan pensamiento nacional. Y, como les digo yo, pensamiento nacional en escalones. Vos defendés a Argentina, pero muchas veces la Embajada de Brasil nos defiende a nosotros. Entonces vos tenés que defender a Brasil, tenés que defender a Uruguay, tenés que defender a Paraguay, tenés que defender a Chile, tenés que defender a Bolivia, tenés que defender a México. ¿Por qué? Somos lo mismo. Nos quieren enfrentar, pero somos lo mismo. Y por último, ese hilo rojo que tienen los norteamericanos, que nacen desde Steve Bannon, se meten en todas las campañas políticas y generan lo que vos decías, Fernando, y lo que vos decías, Crescencio, de que se meten en las elecciones nuestras, y bueno, y así nos dejan. Y por eso, revolvemos lo que estuvimos hablando, necesitamos de nuevo esos compañeros esclarecidos, y para eso estamos trabajando, para que saber un poquitito más cada día y querer y valorar a la patria. No somos países pobres, somos países ricos que no nos dejan acceder a nuestros propios recursos. Así que muy feliz y emocionado de estar con ustedes, lo cual hace que esto de esclarecer a los compañeros y de compartir conocimiento sea algo firme cada día para nosotros. Qué lindo que estamos compartiendo este momento y como corresponde un cumpleañero en plan de lucha, porque este programa es de lucha, no cabe ninguna duda, que intenta hacer de transmitir esos conocimientos para esclarecer compañeros y sobre todo de unidad, de lograr esa integración latinoamericana y demás. Así que bueno, me parece sensacional. Crescencio, ¿querés hablar? Adelante. Sí, bueno, saludar en el cumpleaños a Fernando. Gracias. Y bueno, compañero, un gran abrazo. Hay situaciones, compañeros, que las fronteras son económicas. Si nosotros no tuviéramos esa frontera, Estados Unidos sería el patio trasero nuestro. Así de simple. La riqueza, tenemos todo. Y nos tienen separados para poder manejarnos. Así de simple. Ellos tienen un sistema en cual los milicos se van a estudiar a su doctrina que los prepara. Son un elemento de disuasión hacia el peligro que puedan correr sus recursos que se han apropiado en América Latina. Ahí es donde ellos son dueños. Cuando Trump dice, es mi petróleo, es mi cobre, dice.
nosotros nacionalizamos el cobre, pero el cobre, yo les explicaba que tenemos un 24, 25% real, y el resto fue concesionado con los gobiernos neoliberales, socialdemócratas. ¿Cómo privatizamos? Lo concesionamos. No es necesario que sean dueños, el Estado es dueño, pero se lo entrega para que ellos lo exploten. Pero nunca se ha visto cuánto es lo que nos dan por explotarlo. Hubo que rogar para que tuvieran un royalty de un 3%. Es el país que paga menos impuestos las empresas mineras. Y eso es producto de las políticas neoliberales, el cual se ha dado en América Latina, digamos, y nosotros tenemos situaciones, ¿cómo encantamos a las grandes mayorías para poder generar la unidad? Porque como dice Fernando, la unidad es lo fundamental para poder lograr y avanzar. Pero con la unidad tiene que haber educación, una formación, tener conciencia de clase. Y eso se ha perdido porque antes se nacía prácticamente con conciencia de clase. Mirar al hermano, repartirnos el pan con el que no tenía, en fin. Todas esas cosas hay que volver a reencantarlas. Y reencantar a las grandes mayorías es que aprendan a saber que tienen derechos, y derecho también a tener más justicia social. Y ahí es donde nosotros cumplimos un rol fundamental. Hacer dirección sobre esas grandes masas que tenemos que mover. Porque ¿cómo las movemos? ¿Cómo las generamos? ¿Cómo generamos esa unidad? Necesitamos a todos. Pero no para poder conquistar el poder por el poder. Digamos, el poder es en beneficio de que podamos generar justicia social, que haya bienestar para la población. Y en eso no podemos tener contradicciones en cuál es el horizonte común que tenemos. Porque nos generan divisiones entre que tú soy chileno, tú soy argentino, tú soy brasileño. Son fundamentos que generan, digamos, una separación que no existe. Y en cual tenemos que volver a ser una sola nación, ser hermanos, lograr sacar al fascismo de América Latina y del mundo, volver a conquistar. El mundo se está muriendo porque la riqueza lo está matando. A ellos no les interesa matar el medio ambiente con tal de ganar dinero. Entonces, todas esas situaciones no las podemos permitir. Y cuando nosotros nos luchamos por eso, inmediatamente aparecen formas de poder anularlo, ya sea violentamente como judicialmente. En Chile nosotros cada vez han jibarizado más a los partidos políticos. No les permiten, digamos, generar propaganda. Nosotros no tenemos los medios, entonces difícilmente podemos generar propaganda como lo hacíamos antiguamente. Hacíamos un rayado, ¿no es cierto? Generamos ese tipo de situaciones. Ahora, hacer un mural es un delito. No se puede tocar nada. Entonces, si el mural dice algo político, no. Es violencia. Y así van generando, digamos, los partidos los rigen con una forma que es para todos lo mismo, siendo que no todos tienen la misma orgánica, la misma forma de funcionamiento. Entonces, así van anulando cada vez, jibarizando. Los partidos cada vez están más chicos. Y cada vez hay más partidos. Y eso implica que el horizonte se va desvirtuando en diferentes, generando partidos que no tienen ideología política ni lucha de clase, digamos. Se pierde todo. Ellos están buscando beneficios personales, meter al amigo, optar a puestos en el poder, pero disolviendo el resto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, de formaciones, de lucha, y generar la unidad es lo importante, para poder tener un horizonte común que es conquistar el poder para el pueblo. Exacto. En cual el derecho de las personas sea, porque por eso nosotros conquistamos derechos en Chile, pero ahora los derechos conquistados los estamos perdiendo.
Breve apunte, Crescencio. Mirá si hubiese funcionado la idea de Ibáñez del Campo y de Perón, presidente de Chile, presidente de Argentina, en el año 53, cuando postularon la reintegración de Argentina y Chile con el visto bueno de Brasil. Mirá si hubiese funcionado todo eso. Hoy otra cosa estaríamos diciendo, ¿no? El manejo de nuestros propios recursos y seguramente no tendríamos la justicia que hoy tenemos en ambos países. Bueno, la justicia también, la corrupción avanzaba en América Latina. Nosotros teníamos un poder judicial que nos jactábamos que no había, eran los más rectos, y nos encontramos con una justicia completamente corrupta por todos lados. Nos encontramos que por ser el Tribunal Constitucional se elige coheteado políticamente, ¿no? Por una conciencia de dar justicia. Resguardar realmente las leyes, sino que se resguarda la orientación política de los que acuden a esa situación. Llegar al tema de la justicia protege. Date cuenta que hicieron clase de ética a los dirigentes de la UDI que estaban metidos en un fraude y al final los mandaron a estudiar y fueron a estudiar a las mismas universidades que eran dueños. Entonces, ahí se ve la desigualdad que hay en el tema de, oye, la derecha es donde hay más corrupción, donde hay más presos. Viene llegando una alcaldesa de derecha que la trajeron de los Países Bajos por corrupción y robo. Hay 3 senadores de derecha que le llaman las botas flores, le pagaban a asesores y los asesores le tenían que devolver una cantidad de plata. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas no se veían en otros tiempos, pero se ven ahora porque viene de los sistemas cuando la América Latina sufrió todos los golpes de Estado, y claro, la corrupción, la droga, anularon a la gente. Empezaron a bajar en las universidades, en los colegios diferentes, en la malla curricular, en cual no puede haber una historia, no puede haber memoria, y en eso tratan de ocultar. Totalmente, el vaciamiento que se hizo de nuestra memoria, de nuestra conciencia, no es casual. Por eso tenemos los desaparecidos que tenemos, por eso tenemos las situaciones que tenemos. Fernando, estás queriendo ya ahí listo en la gatera, vamos contigo. Yo creo que lo más importante es ir estructurando y creando poder. El poder es una creación intelectual. Tenemos que entender que el enemigo lo único que tiene es plata y los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos que luchar con otras herramientas. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Bueno, los barrios populares, las sociedades de fomento, los clubes. Tenemos los sindicatos. Algunos sindicatos todavía siguen siendo sindicatos combativos, sindicatos que entienden la clase a la que pertenecen. Y marcar a fuego a los burócratas, como corresponde. Por ejemplo, adentro del peronismo hay que decir que Masita es un traidor, operador de la embajada norteamericana, y que Barrio Nuevo es un delincuente que estuvo el gremio ese gastronómico porque se lo robó a los hermanos Elorza, porque lo bancaron los militares para hacer eso. Entonces, estas cosas que nosotros hablemos desde la verdad, va a atraer a mucha gente que no sabe dónde está viviendo, que no sabe dónde está parada. Y yo creo que, como dice la Biblia, la verdad nos hará libre de qué, y de la ignorancia, porque nos manejan con la ignorancia. ¿Qué hace un abogado? Y te empieza a hablar de las leyes, de esto y el otro, te envuelve, vos no entendés nada, pero poniendo esta balaganza. Lo mismo hace un médico. ¿Para qué? Para recetarte y joderte. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que decir, con toda claridad conceptual, y ubicando quién es el enemigo. Este es Sturzenegger. ¿Qué viene a hacer? A destruir la Argentina. ¿Por qué? Porque es sionista, y porque le quieren dar la mitad de la Patagonia a los judíos, que los van a echar. Los árabes, los musulmanes, los van a echar de Israel en cualquier momento. Porque Irán no propone vamos a destruir tal barco, van y lo destruyen, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que hacer las cosas de frente,
con toda claridad, no hay que tener miedo, porque miren lo que pasó con el miedo, ¿eh? Yo me acuerdo todavía esa canción, ¿no es cierto?, de Santiago Ensangrentada, teniendo acá al amigo Crescencio. ¿Y nosotros qué? Nosotros perdimos cualquier cantidad de cuadros políticos, entonces ya no le tenemos miedo ni a los militares, y menos a los judíos que se vienen a hacer los guapos y quedarse con nuestro territorio como quisieron hacer los ingleses. De ninguna manera. Ya lo dijo San Martín, no somos empanada que nos van a comer con abrir la boca. Pero hay que tener niveles de testosterona para avanzar, si no es imposible. Bueno, eso de la testo, tenemos que poner otras cosas también, porque me parece que acá... La hormona femenina también. Si nosotros no funcionamos sin ustedes, pobre de ellos. La tenemos re clarinete. Ojo con nosotras, ojo con nosotras. La América es femenina. Bueno, ahí ya está bien, ahí seguimos adelante. Así que creo que la formación política es fundamental para entender el momento en que estamos viviendo y recrear a los partidos políticos populares, porque si no los copan ellos. Yo me acuerdo una vez que Cafiero estábamos eligiendo los candidatos a diputados cuando llegó la democracia y dijo, vamos a pedir un cuarto intermedio. Ah, sí, ¿para qué? Para que la continuemos dentro de 15 días. ¿Dónde? En Bariloche. Obviamente nos hicieron a todo, porque no teníamos ni bicicleta para llegar a Bariloche. Entonces, hay que ir con la verdad, como corresponde. Bueno, eso de ir con la verdad me parece que ya tendríamos que empezar también. Yo recuerdo muy bien a Cipriano Reyes, que fue metido preso por decir las verdades. Y sin embargo, Espejito, pudo hacer del sometimiento de la clase trabajadora al culebrón de la vertebración o vértebra del partido. Y hoy justamente son los dirigentes que no están a la altura de las circunstancias. ¿O no? Porque si tuviéramos una CGT que hubiera preservado la independencia de clase, no se hubiera perdido dentro del peronismo la conciencia de clase trabajadora, que es lo más triste. Fernando, vos sí hay que hablarlo, y sí, hay que decirlo. Pero son dirigentes empresarios. Por eso. El caso de Cavalieri, por ejemplo, para dar un ejemplo, están podridos en guita, tienen campos en Paraguay, tienen campos en Brasil. Eso no son dirigentes sindicales, son dirigentes empresarios. Entonces dejaron de tener conciencia de clase. Tienen la conciencia de clase del enemigo. Por lo tanto, hay que ir haciendo esclarecimiento político en todos lados. Mira, hay una situación que es la lucha ideológica, que es la clave para construir una hegemonía, ¿no es cierto?, capaz de desafiar el dominio neoliberal. Un modelo que no solo en una estructura económica, sino también una forma de pensar. Y si mientras no logremos hacer esos cambios, también para poder avanzar, tenemos que tener un esfuerzo gigante para poder realizarlo. Y especialmente ustedes que son educadores, tienen una tarea súper importante. Pero también cuando hablamos del trabajador, del que no tiene un título profesional, tiene educación precaria, volver a conquistar y darles un dominio real en su contexto, porque también se han anulado el poder que el trabajador sea parte de la dirigencia, que llegue a puestos importantes, porque lo limita el sistema por no tener un título universitario, pero teniendo una capacidad tremenda, porque hay cuadros políticos gigantes que están en esa situación. Y que lo que pasa es que dentro de las posiciones ideológicas, los movimientos, los partidos,
hay también una lucha por el poder, y usan esos elementos para dejar a ese tipo de compañeros en la base, siendo que perdemos una capacidad gigante, unos tremendos cuadros políticos que pueden ayudar a hacer cambios profundos en lo que necesitamos para avanzar en estas políticas que necesitamos realizar. Yo creo que, compañeros, tenemos tareas gigantes. Hay que avanzar en los cambios que necesita América Latina. Tenemos que tener más reuniones para ver cómo nos vamos articulando, cómo nos coordinamos, cómo avanzamos, poder generar autocrítica, poder generar, digamos, una medición de cómo avanza nuestra política para hacer los cambios profundos que necesita América Latina y el mundo, digamos, con los trabajadores como primer sujeto de lucha, que es la persona que tiene el poder de mayor organización, y también con la cultura, bueno, y el elemento fundamental que es la educación. Y en eso muy bien. Hay que cumplir muchas cosas. Te interrumpo, Crescencio. Muy importante el programa de hoy. Se tocaron temas súper necesarios. Así que les tengo la misión de decirles que se está terminando el programa y que, bueno, que ha sido un placer estar con todos ustedes. Acá lo mismo comenta Nélida Soto. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Un saludo para Chile, un saludo para los compas de acá de Argentina. Y bueno, Dayana, si querés pasar la música que viene muy en relación al tema de hoy, así que esperamos. Muchas gracias. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura